Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 24 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de desarrollo organizacional. Y este segmento sobre el secreto para construir un equipo de alto rendimiento. Continuamos en Solo Negocios Radio y con más de estos temas de gobierno corporativo y en particular de la materia organizacional, que incluso no se circunscribe exclusivamente a empresas que lleven gobierno corporativo, pueden llevarlas cualquier empresa. Este siguiente también es del Harvard Business Review y se llama Bonificación en Juego y Liderazgo. Es una investigación que habla de pues, la priorización que puede presentarse sobre incentivos monetarios y la priorización del liderazgo y los equipos propiamente, o el liderazgo en los equipos. Básicamente es la base de un estudio sobre el impacto de incentivos monetarios en el rendimiento de equipos, explorando específicamente cómo las bonificaciones influyen en la dinámica de grupo y el liderazgo e inciden en ellos. La investigación realizada en equipos de Escape Room demuestra que si bien se sabe que los incentivos aumentan el rendimiento individual, su efecto en el éxito de equipo a menudo está relacionado con la adopción de formas más estructuradas de liderazgo. Y esto es importante por dos temas. El tema uno es el alcance de la comprensión de la bonificación, porque no estamos hablando de una percepción ordinaria, sino del bono esquema tipo productividad. Y en México no tenemos mucha costumbre de plantar esos esquemas. Y yo creo que ya es hora de que empecemos a contemplarlos con todas las implicaciones legales correspondientes. Es muy cierto, no hay forma de exentar bonos de productividad, la seguridad social o la parte fiscal. Tenemos que comprar el argumento, está mal, lo que guste, pero es lo que es. Y estarle buscando formas de comprar facturas y hacer cosas irregulares, olvídelo. Cada día eso lo posicionará más cerca de la cárcel que de una posición exitosa de empresa y liderazgo. Entonces, no está en la mesa. Pero sí empezar a contemplar esa temática vinculada a el esquema de bonificación. Pero por otro lado, se habla también del salario emocional y de este otro tipo de esquemas de reconocimiento que los seres humanos requerimos, sobre todo en ciertos eslabones operativos determinados. No es lo mismo cómo opera un restaurante y cómo se puede concebir un premio en un trabajo de bajos ingresos, como puede ser un mesero o alguien que limpia los trastes y demás, o un operador de maquila. Pero de cualquier forma existen esquemas. Claro, va a haber mucha mejor compensación en el alcance percibida por el empleado o por el grupo de empleados con un bono monetario que en esos niveles que con un bono emocional. Pero no quiere decir que el emocional no sirva. Y en las escalas superiores, pues puede ir teniendo más sentido esto. Ahora, en esa parte no hablan expresamente del asunto. Pero el punto en concreto radica en cómo en la perspectiva individual sí se da más aprecio al bono monetizado y en el esquema de equipo hay otro tipo de fórmulas más adecuadas. En la investigación se hizo en 722 equipos de escape room para establecer que una bonificación monetaria mejoraba el rendimiento. Los equipos a los que se les ofreció una bonificación por completar una tarea en cierto tiempo tenían el doble de probabilidades de terminar que aquellos a los que no se les ofrecía el bono, destacando que son eficaces los incentivos para motivar la producción de grupo. Y en ese sentido, pues en principio tiene una cierta lógica. Oye, te vas a llevar cierta proporción más de tu salario o cierto bono de X pesos si terminas en tal tiempo. A que no te digan nada y te digan, oye, termina en tal tiempo, bueno, pues haces tu trabajo y listo, ¿no? Bueno, en la investigación adicional sobre por qué la bonificación fue efectiva, reveló una visión crucial. Los equipos que obtuvieron con éxito la bonificación a menudo enfatizaron el papel fundamental del liderazgo en su éxito, indicando que el incentivo provocó un cambio en la forma en que los equipos se organizaron y operaron. Esto es, fue más un tema conjunto de varios elementos, incluyendo el tema de liderazgo, que exclusivamente el bono monetario. Para validarlo, se realizó un experimento
de seguimiento con 9 equipos y se encontró que los equipos a los que se les pidió que seleccionaran un líder formal tenían 38% más probabilidades de terminar con éxito la sala de escape en comparación con aquellos que no se les dio la indicación y que trabajaron ciertamente en conjunto, en cierta fórmula, organizados, pero sin una declaración formal de liderazgo. Y entonces destaca que la estructura formalizada impulsa al trabajo en equipo. Y entonces esto implica, pues, alicientes extraordinarios en los departamentos organizacionales y en la estructura de planeación de la empresa para que los procesos de operación, del tipo que sean, se trabajen con formalizaciones adecuadas. Y las formalizaciones, para bien o para mal, requieren reglas del juego. Sean escritas, ideal, o sean inferidas o, pues al menos reglas no escritas, pero bien claras entre todos los participantes. El meollo del asunto es que los grupos atienden reglas y con las reglas entienden permisibilidades y entienden liderazgos. Y eso permite cumplimientos eficaces. En la investigación sugiere que el impacto de los incentivos va más allá de siempre impulsar el esfuerzo individual. Más bien parecen proporcionar un ímpetu para que los equipos prioricen y adopten estructuras de liderazgo más efectivas, lo que a su vez conduce a un mejor rendimiento y resultados. Ahora bien, tenemos un punto clave. No se les asignó un líder formal, se les dio la facultad para que lo eligieran. Y entonces eso da pauta para un criterio, pues todavía de un paso extra, en concebir también que la toma de decisiones individual, colectivizada, pues porque es un escenario democrático en donde decidan ustedes equipo, impulsa todavía más que concebir, oye, llegaron y te pusieron al jefe, punto, ¿no? Y no estoy hablando que en una línea de producción, pensemos en Maquila, le digas a los empleados que elijan al líder y punto. Pudiera ser, pero hay que profundizar en la investigación y en la implementación al caso concreto de mi operación y del área y equipo de trabajo que requiero impulsar. Puede haber operaciones que no requieran tanto tema de trabajo en equipo. Hay muchas operaciones que el trabajo quizá es mucho más lineal, individual. Entonces, también hay que reconocer ello. Y a esos tipos de operaciones podríamos escudriñarles otro tipo de incentivos, incluso quizá monetarios igual o emocionales, pero ciertamente con una fórmula diversa de la operación y el liderazgo. Quizás un liderazgo más indirecto, en donde no están encima de ti, pero ciertamente cada quien como una cierta forma autónoma tiene alguna interacción. El punto es que hay que, uno, reconocer lo que arroja los resultados de este tipo de estudios, pero dos, más importante, cómo tiene viabilidad o no de implementarse a mi tipo de operación. Y por supuesto, cuestionar a nuestro tipo de operación si es la fórmula adecuada para que opere de esa forma. Muchas veces me topo empresas en las que pues ellos dicen, es que siempre se ha operado así en estos mercados. Yo trabajaba en tal empresa que hoy en día es competidora y así se trabajaba. Y fulanito también en otra empresa que es competidora y así se trabajaba. Y por lo tanto, así se trabaja. Bueno, cuestionemos si es factible encontrar diferentes tipos y esquemas correspondientes para operar y entonces implementar estos criterios. ¿Cuáles son los puntos conclusivos de la investigación? Los incentivos monetarios no solo aumentan el esfuerzo individual, sino también actúan como catalizadores para que los equipos prioricen y adopten liderazgos. Y esto es, converjan tras el interés individual de obtener el bono en decisiones de priorización, en donde quizá incluso entre ellos se reconozcan como miembros del equipo quién es más capaz de qué cosas dentro del proceso que corresponda de las tareas, y en su caso que puedan decidir el liderazgo si acaso es competente al caso concreto. Dos, una estructura de liderazgo formal, ya sea impulsada por un incentivo externo o no, es un factor clave para mejorar el rendimiento de equipo. Y entonces la formalidad tiene sentido. Y de nuevo suena, ahí vamos a regular y a poner reglamentos y demás. Bueno, si no se convierten en estos cuerpos normativos exuberantes y sobrereguladores y que ralentizan en lugar de eficientar, pues entonces tiene sentido que sí los pongamos, porque luego, o sea, si son las cosas negativas, pues no tiene ni lógica, ¿no? Pensarlo. Pero si sabemos construir
mecanismos normalizadores o reguladores funcionales, eficientes y eficaces que no provoquen repetición de actividades y demás, entonces puede tener sentido esta estructura formal. Los equipos que logran con éxito la bonificación atribuyendo su éxito a un liderazgo efectivo, lo que destaca la importancia en el rendimiento del grupo. Y finalmente, los hallazgos indican que los incentivos pueden conducir a un cambio positivo en la dinámica del equipo, fomentando la formación de roles de liderazgo estructurado. Y entonces, pues hay resultados del estudio con un modelo, también en una cultura, esto se hizo en Alemania, tiene ciertas vicisitudes que habría que analizar si tienen capacidades de ser tropicalizadas en nuestra región, pero con lo cual pueda darnos pauta a comprender que estos mecanismos de incentivos, y de nuevo, insisto, como al principio, no necesariamente monetarios, puedan aportar elementos para incentivar el logro de los resultados que obviamente la empresa espera en ese proceso productivo específico. Y entonces, formalización, liderazgo, decisión, autodeterminación en los grupos en cierto alcance, contando con la temática del primer segmento, pues reconociendo toda la operación, sabiendo clasificar qué cosas son delegables, qué cosas no son delegables, etcétera. Y entonces de esa forma, pues vas provocando una proclividad más sólida al liderazgo y sobre todo a la productividad tan importante para la operación de las empresas. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.